¿Qué otros tipos de tejido conectivo hay? ¿No? El tejido adiposo. El tejido adiposo sirve para almacenar grasa, ¿no? Básicamente son células que contienen lípidos en su interior. La sangre y la linfa, ¿no? Son tejidos de circulación que provee comunicación a diferentes partes del cuerpo y va a existir elementos formes o las células van a estar flotando en la matriz que es abundante en este caso. El cartílago y el hueso forman el esqueleto de los vertebrados. La diferencia está en que el cartílago, la matriz fibrosa va a ser gelatinosa, ¿no? Está acá, ¿no? Y en el hueso la matriz fibrosa va a ser rígida, ¿no? Esa es la diferencia. Esta matriz, que sea rígida, sea fibrosa, sea gelatinosa, va a estar formada por mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos tienen funciones. ¿Cuáles son las funciones? Atraer y retener agua, principalmente. También iones con carga positiva, pero principalmente atraen y retienen agua. Son compuestos, dice, tan hidratados que existen formando un gel, ¿ok? Y de acuerdo a la dureza de ese gel o de esa sustancia van a formar el tejido correspondiente. Los mucopolisacáridos principales son estos, ¿no? Que están enumerados acá. El ácido hialurónico se encuentra en el líquido sinovial y en el cordón umbilical. El heparán sulfato se encuentra en el hígado, en el pulmón y en la piel. Acuérdense de esto, el condroitín sulfato es el mucopolisacárido que está en más abundancia en el tejido conectivo. El keratán sulfato se encuentra más en la córnea. ¿Ok? Más en la córnea. Acuérdense, pero principalmente de este, del cuarto, que es el condroitín, del tercero, perdón, que es el condroitín sulfato. ¿Ok? Se encuentra en mayor abundancia en el tejido conectivo. Muy bien, la pregunta 23 dice, el mucopolisacárido que predomina en el tejido conectivo es, ¿no? Es una pregunta de residencia. La elastina, el colágeno, el ácido hialurónico, el condroitín sulfato o el keratán sulfato. ¿Cuál era? El condroitín sulfato, ¿no es cierto? El mucopolisacárido que predomina en el tejido conectivo es el condroitín sulfato. Muy bien. Luego del tejido conectivo vamos a conversar del tejido muscular. ¿Qué cosa es el tejido muscular, no? El tejido muscular es el tejido que está especializado en la contracción, ¿no? Sirve para contraerse, para disminuir su longitud. Sus células se conocen como fibras debido a la longitud que tienen, ¿no? Las células de estas son alargadas. La fibra muscular contiene miofibrillas. Las miofibrillas son mucha cantidad de fibras que están paralelas. Estas fibras musculares van a estar formando o van a tener un orden formando a lo que le llamamos la unidad muscular o la unidad de la célula muscular, que es la sarcómera. ¿Ok? La sarcómera. Esta sarcómera, la unidad contráctil del músculo, va a estar formada entre dos líneas o dos bandas Z, ¿no? Las bandas Z están acá. Si se fijan, este es el músculo, sacan una fibra muscular, sacan una miofibrilla y de la miofibrilla van a sacar la sarcómera. Esto lo agrandan y ven al microscopio de esta manera. La sarcómera entonces va a estar formada por un segmento que va a tener dos líneas Z. En el centro más oscuro va a tener dos bandas A o una banda A. Y a los lados va a tener la banda I, ¿no? La banda A al medio, que parece estar dividida, pero es una sola, la banda A o banda oscura, y las dos bandas claras a los lados, que son las bandas Is. En esta banda I va a estar, digamos, la esencia de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque va a estar formado por filamentos gruesos y filamentos delgados, de miosina y de actina, que la interacción entre ellos va a hacer que las bandas Z se acerquen entre sí o se alejen
entre sí, formando la contracción o haciendo la contracción o la relajación del músculo. Los tipos de tejido muscular son tres. El tejido muscular liso, ¿no? Va a ser un tejido que está en las paredes de algunos órganos internos, como por ejemplo el intestino. Sus células tienen un solo núcleo, ¿ok? Y van a ser células fusiformes, ¿no? Y van a tener un aparente desorden. El músculo esquelético van a ser masas musculares que están adheridas a los huesos y sus células van a tener más de un núcleo, ¿no? Van a tener muchos núcleos, como se ven acá. Y aparentemente tienen un mejor ordenamiento que la fibra muscular lisa. Y el tejido cardíaco es un tejido principal, bueno, es el tejido principal del corazón, pero es un tejido especializado, ¿ok? Las fibras del músculo cardíaco están interconectadas por unos discos que se llaman discos intercalares, que están entre fibra y fibra, que le dan la capacidad de contracción en conjunto, al unísono, de este tipo de tejido muscular. Entonces, como les decía, existe la célula muscular cardíaca con los discos intercalares, la célula muscular esquelética, que contiene varios núcleos dentro de la célula, esa es su característica, y la célula muscular lisa con un solo núcleo y forma de huso, ¿ok? Y forma de huso. Bien, habíamos mencionado la sarcómera, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la sarcómera? La sarcómera es la unidad anátomo-funcional del músculo. Está limitado por dos líneas Z, ¿no? Las líneas Z, como ven acá, en este dibujo, están acá, en amarillo, sobrescrito con verde, ¿no? Esas son las líneas Z. Entre estas dos líneas Z está la sarcómera. Ok. En esta sarcómera vamos a encontrar una zona central que es un poco más oscura. Esta zona central más oscura se va a llamar la banda A o la zona A. Y a los lados de la banda A vamos a encontrar dos líneas claras, una a cada lado de derecha e izquierda, que van a ser las semizonas o bandas IS. Entonces, una sarcómera va a estar formada por la estructuras entre dos bandas o líneas Z y va a contener una banda A al centro y dos líneas o bandas IS a los lados. Ok. ¿Cómo está formado esta región, ¿no? De la banda A? Como ven acá, esto es una ampliación. Está formado por dos tipos de fibras, la miosina y la actina principalmente. Tienen filamentos gruesos que están al centro. Los filamentos gruesos son los filamentos de miosina y los filamentos delgados que van a ser de actina. Dentro del filamento de actina existen dos proteínas, la troponina y la tropomiosina. Esta troponina y tropomiosina, en el momento de la contracción, van a producir o van a hacer que la fibra delgada se sobreponga sobre la fibra gruesa y las líneas Z se acerquen, se desplacen hacia la línea media. Y en el momento de la relajación, estas líneas Z se van a alejar. ¿Okay? Entonces, la contracción del músculo se da por el deslizamiento de los filamentos de actina, los filamentos delgados que están acá, que son más oscuros, sobre los filamentos gruesos de miosina que están en anaranjado. ¿Okay? Esa es la esencia de la contracción muscular. Entonces, no se olviden que la unidad anátomo-funcional del músculo es la sarcómera. Y la sarcómera se va a contraer gracias a la interacción entre los filamentos delgados de actina sobre los filamentos gruesos de miosina. ¿Ok? Bien. La pregunta 24 dice, se entiende por sarcómera a la estructura comprendida entre, dice, ¿no? Tres líneas Z, dos líneas Z, dos bandas A, dos bandas I, una línea Z y una banda I. ¿Qué habíamos dicho? Por
dos líneas Z, ¿no es cierto? La sarcómera está delimitada por dos líneas Z y contiene una banda A y dos bandas IS, ¿ok? Acuérdense, una banda A y dos bandas IS. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a hablar del tejido nervioso ahora. ¿Qué hay del tejido nervioso? El tejido nervioso es un tejido especializado en la transmisión de impulsos eléctricos, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Controla los músculos, las glándulas y la mayor parte de órganos dentro del cuerpo. La unidad del tejido nervioso es la neurona, ¿no? Que es la célula que va a producir o va a conducir el impulso nervioso. También existen las células gliales que van a proveer nutrición y soporte a la neurona, y también van a existir las células de la microglia que van a hacer la defensa del sistema nervioso central o del sistema nervioso. Una neurona va a tener su cuerpo, sus dendritas y sus axones, como ven acá, ¿no? Este es el esquema de una neurona, ¿no? La neurona va a tener el cuerpo celular, que va a tener una forma de estrella, del cual o de la cual van a salir ramificaciones a las cuales le van a llamar dendritas, ¿ok? Esas dendritas van a unirse con otras células para producir la sinapsis. Dentro del cuerpo celular tenemos al núcleo y vamos a ver que existe del núcleo una prolongación a manera de cono que se conoce como cono axónico, que va a llegar a una prolongación muy grande, muy larga en algunos casos, que se llama el axón. El impulso nervioso en general nace en el cuerpo celular y va a viajar hacia el axón, ¿ok? Terminando en los terminales axónicos, ¿no? Esa es la manera que viaja el impulso nervioso. No viaja del axón hacia el cuerpo, sino del cuerpo hacia el axón. El cono axónico, como el mismo axón, va a estar cubierto por una sustancia que se llama mielina, por una vaina de mielina. Existen unas células que van a ser las encargadas de producir la mielina a nivel del axón, del cono axónico, que son las células de Schwann, que vamos a ver más adelante. Esta vaina de mielina sirve como ¿qué? Como impermeable. ¿Para qué? Para que no haya un cortocircuito, pues, ¿no? Para que el impulso nervioso permanezca en el cono axónico y llegue a los terminales y no pase a otras células y produzca un cortocircuito. Entonces, el impulso nervioso viaja, llega a los terminales axónicos y de ahí hace sinapsis con otras células, mandando así el impulso nervioso a donde debe llegar. Muy bien. La pregunta 25 dice, ¿no? El tejido nervioso está formado por células con dos núcleos. Solo contienen neuronas. Tiene su origen en el ectodermo. Solo lo encontramos en el sistema nervioso central, o todas son correctas. ¿Cuál es la respuesta ahí? El tejido nervioso, dice, está formado por células con dos núcleos. ¿Verdadero o falso? Solo contiene neuronas. ¿Cierto o falso? Tiene su origen en el ectodermo. ¿Cierto o falso? Solo lo encontramos en el sistema nervioso central. A ver. Está formado por células con dos núcleos. Mentira, ¿no es cierto? Recuerden que la célula tiene un cuerpo y en ese cuerpo está el núcleo. Puede tener muchas dendritas, tiene su cono axónico y que termina en los terminales axónicos, pero no tiene dos núcleos, ¿ok? Se podría confundir al microscopio y ver que de repente en el axón vamos a encontrar células, ¿no? Con su núcleo y todo, pero esas son las células de Schwann que están, digamos, produciendo la mielina del axón y del cono axónico. Solo contiene neuronas, el tejido nervioso. Bueno, no solamente, ¿no? Además de neuronas va a contener otro tipo de células que se van a encargar, por ejemplo, de la defensa del cuerpo, ¿no? Como las células del sistema nervioso, como las células de la microglia.
Tiene su origen en el ectodermo, sí, pues, ¿no? Todo lo que nos sirva para interrelacionarnos con el medio externo, en general, tiene origen en el ectodermo, ¿ok? Los órganos sensoriales, la piel, etcétera, van a tener su origen en el ectodermo. Solo lo encontramos en el sistema nervioso central, el tejido nervioso, mentira, pues no, en el sistema nervioso periférico obviamente también hay neuronas, no solamente en el sistema nervioso central, ¿no? Ahí la respuesta es la C. ¿Qué más? En el sistema, entre el sistema nervioso central, ¿no? y la sangre existe una barrera, ¿no? A esa barrera se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera formada principalmente por el endotelio vascular y por los pies de los astrocitos. Los astrocitos son células neuronales que van a dar el sostén al tejido nervioso. Entonces, estos adipocitos van a tener una prolongación que va a llegar a los vasos sanguíneos, que se va a llamar el pie terminal de los astrocitos, que van a estar dando la forma, digamos, la consistencia, y van a ubicar en su sitio a los capilares y van a producir lo que es la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica, en una ampliación, se va a ver así, ¿no es cierto? Este es el capilar o la luz del vaso sanguíneo. Existen células alrededor, ¿no?, que le van a llamar los pies de los astrocitos. Además, puede existir neuronas que llegan directamente ahí, pero existen en general los pies de los astrocitos. Cuando ustedes hacen una ampliación, por ejemplo, de esta zona, ¿qué van a ver? La sangre está en la luz del vaso, ¿no es cierto? El endotelio en esta zona, a diferencia del resto de los capilares, va a tener la disposición que entre célula y célula va a haber una unión muy fuerte. Va a tener una membrana basal y después va a estar en soporte con los astrocitos. Las células de la microglia, que son como los macrófagos del sistema nervioso, van a estar cerca a la barrera hematoencefálica, por si existe la posibilidad de que alguna sustancia extraña penetre o atraviese esta barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, la barrera hematoencefálica está formada por el endotelio, la membrana basal y principalmente los astrocitos, los pies de los astrocitos, ¿ok? Cerca de ellos existen las células de la microglia, ¿ok? La característica es esa entonces, ¿no?, que el endotelio, a diferencia de otros capilares, en esta zona tienen una unión intercelular muy ajustada, ¿ok?, que impide el paso de la sangre hacia el sistema nervioso central. Bien. La 26 dice, ¿cuál de las siguientes células participa en la formación de la barrera hematoencefálica? Las células de Schwann, los astrogliocitos, los neurogliocitos, las células ependimarias o el astrocito. ¿Cuál dijimos? La barrera hematoencefálica. Las células de Schwann están involucradas en lo que es la producción de la mielina, ¿no es cierto?, en el axón, el cono axónico. Esa es su función. Los astrogliocitos, los neurogliocitos y las células ependimarias son células que están dentro del sistema nervioso central, pero no tienen que ver con lo que es la barrera hematoencefálica. El astrocito, que da el sostén al tejido nervioso, es el que mediante sus pies, ¿no?, la prolongación que tienen hacia los vasos, va a formar la barrera hematoencefálica, ¿ok? El astrocito, no se olviden, la barrera hematoencefálica está formada por el astrocito. Además, por el endotelio vascular, que a ese nivel está unido fuertemente entre célula y célula, y la membrana basal, que contribuye a la presencia de la barrera esta. Ok, la 27 dice, el término pies vasculares, ¿no?, el término pies vasculares
se aplica a las terminaciones a nivel capilar ¿de qué? De las neuronas, de los astrocitos, de los oligodendrocitos, de los ependimocitos o de las células microgliales. ¿De cuál habíamos dicho? Los astrocitos, ¿no es cierto?, que forman la barrera hematoencefálica. No se olviden entonces, la barrera hematoencefálica, la parte del tejido nervioso que forma la barrera hematoencefálica son los astrocitos, ¿ok? Los astrocitos, con sus pies vasculares. Muy bien. ¿Qué más? Existen algunas zonas, algunos tejidos que están especializados, ¿ok? Que están ciertamente especializados. Por ejemplo, en el ojo. Esto, si bien es cierto, van a ampliarlo en lo que es oftalmología, cuando lleven oftalmología, pero vamos a hablar algo para mostrarles más o menos que hay zonas en diferentes partes del cuerpo que van a tener una estructura histológica especializada, ¿no? Como en el ojo, por ejemplo. En el ojo, en la parte más anterior, vamos a tener la córnea, ¿no? La córnea, que va a servir para el pase de la luz hacia la cámara anterior y después a la cámara posterior, va a estar formada por varias capas. Va a tener un epitelio, ¿no?, con una membrana basal llamada membrana de Bowman, que va a dividir el epitelio del estroma, ¿no? El estroma es lo que le da el sostén a la córnea. Después de este estroma, que es más o menos considerable, vamos a encontrar una membrana. Esta membranita se va a encargar de dividir o de separar el endotelio, que está por debajo de esta membrana, del estroma. Es la membrana de Descemet. Esta membrana sirve o hace la función de impermeabilizar, digamos, el estroma de la presencia de la sangre, ¿ok? Entonces, el epitelio, la membrana de Bowman y el estroma, junto con la membrana de Descemet, van a formar las capas de la córnea. Entonces, tiene 4 capas: epitelio, membrana de Bowman, estroma y membrana de Descemet. Estas capas de la córnea van a tener su importancia en las lesiones que se pueden producir. Si se produce una lesión en el epitelio, en general esta va a regenerar. Si la lesión abarca ya al estroma, normalmente va a cicatrizar con una opacidad. Al cicatrizar con una opacidad, probablemente va a requerir un trasplante este paciente, ¿ok? Y se puede trabajar, por ejemplo, sobre el epitelio para mejorar los visos de refracción que tienen algunas personas, ¿no? Los que usamos lentes, si quieren operarse para dejar de usarlos, se puede trabajar sobre este epitelio, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la refracción. Claro que cuando se operen probablemente van a perder un poco la visión de profundidad, pero igual muchas personas prefieren hacerlo. Entonces, acuérdense, la córnea tiene 4 capas, ¿no? El epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y finalmente el endotelio, ¿ok? Importante que conozcan porque es un tejido altamente especializado. Así como está la córnea y es un tejido altamente especializado, el otro tejido altamente especializado, más aún en el ojo, es la retina, ¿ok? Es un tejido neuronal altamente especializado. Se encarga de transformar, ¿no?, el impulso luminoso o el haz de luz a impulso eléctrico, ¿ok? A impulso eléctrico. Entonces, ¿cómo es la membrana o las capas de la retina? ¿Cuáles son las capas de la retina? Va a tener un epitelio pigmentario, ¿ok? El epitelio pigmentario va a ser el epitelio que está recubriendo la retina. Después del epitelio pigmentario vamos a tener la capa de los conos y los bastones. La capa de conos y bastones nos va a servir ¿para qué? Para realizar el inicio de la transformación de el fenómeno luminoso en fenómeno eléctrico,
¿ok? Unos van a ver o van a contribuir a la visión en colores y los otros a la visión en blanco y negro. Luego de la capa de conos y bastones, que no es otra cosa que neuronas, vamos a tener la membrana limitante externa. Después de la membrana limitante externa vamos a encontrar núcleos, ¿no? Núcleos neuronales, y le van a llamar la capa nuclear externa. Esta capa nuclear externa se va a continuar con la prolongación de los axones, de las dendritas, y a manera de plexo se le va a llamar como capa plexiforme externa, ¿no? Capa plexiforme externa. Después de la capa plexiforme externa tenemos otra capa de núcleos, ¿no? Porque ya han hecho sinapsis acá. Aquí ya está el impulso luminoso transformado completamente a impulso eléctrico. Y va a ser la capa nuclear interna, que se vuelve a transformar en capa plexiforme interna y finalmente en capa ganglionar. La capa ganglionar va a tener una membrana que es la membrana limitante interna, ¿okay? Donde terminan las capas de la córnea. Entonces, este epitelio es altamente especializado, ¿okay? Epitelio pigmentario, capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la plexiforme externa. Si hay una nuclear externa y una plexiforme externa, hay una capa nuclear interna y una plexiforme interna también. Tenemos al final la capa ganglionar y finalmente la membrana limitante interna, ¿ok? Esas son capas de la retina. Para mostrarles, esto lo van a ampliar, como les digo, en oftalmología, para mostrarles que por ejemplo, la retina es un tejido altamente especializado, es el tejido nervioso, ¿ok? Al igual que la córnea. ¿Qué más? No, existe una membrana que es la membrana de Brach. Esta membrana va a estar limitando, ¿no?, el epitelio retinal pigmentario, los fotorreceptores que están por encima de la capa vascular del ojo, que es la coroides, ¿no? La capa vascular, que es la coroides, va a estar limitada de la capa o de las capas de la retina por la membrana de Brach. Esta membrana de Brach va a hacer que los vasos sanguíneos, la sangre, los capilares sean completamente aislados de las capas más internas de la retina, ¿no?, de los fotorreceptores, para no producir alteraciones, ¿no? Un traumatismo que lesione esta membrana de Brach puede producir lesión en la retina y puede producir parcialmente ceguera, ¿okay? Entonces la membrana de Brach es importante, ¿por qué? Porque va a dividir la coroides de la retina, del epitelio pigmentario. Ok. La 28 dice, la coroides y la retina están separadas ¿por qué están separadas? Por la membrana de Descemet, por la membrana de Bowman, por la membrana de Brach, la lámina fusca o la membrana limitante interna. ¿Por cuál estaban separadas? La coroides y la retina. Recuerden, la coroides es la capa vascular del ojo, ¿no es cierto? Y la retina es el epitelio especializado, ¿no? El epitelio neuronal especializado en transformar la luz en impulso eléctrico. ¿No? Habíamos hablado que era la membrana de Brach, ¿no es cierto? La membrana de Brach. Acuérdense, entre coroides y retina. Muy bien. La siguiente pregunta, la 29, dice, no es capa de la retina, ¿ok? El epitelio pigmentario, la capa plexiforme interna, la capa ganglionar, la capa de células fotorreceptoras o la membrana de Bowman. La membrana de Bowman, ¿no? ¿Dónde está la membrana de Bowman? En la córnea, ¿no es cierto? En la córnea. La membrana de Bowman junto con la membrana de Descemet están en la córnea.